Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Severus Snape y su talento para crear toda clase de hechizos. Hay otro video en el que se explican a detalle los 7 hechizos creados por Severus Snape. El maleficio de las uñas de los pies, el cual provoca que las uñas de los pies de la víctima crezcan alarmantemente rápido. Palalingua, el cual pega la lengua de las víctimas al paladar. El encantamiento Mufliato, el cual implanta un zumbido en los oídos de todos los que estén cerca. Levicorpus, el cual levanta a la víctima en el aire. Liberocorpus, el cual los libera del anterior. Vulnera Sanentur, que sana las heridas creadas por Sectum Sempra. Y, por último, y quizá el más importante, Sectum Sempra, una maldición perversa que actúa como una espada invisible que provoca laceraciones, hemorragias y cortes en su víctima. Cuando Harry va por primera vez a la clase de pociones con Slughorn, no tiene el libro de texto. Slughorn le dice que tome uno del salón. Es ahí cuando Harry encuentra la vieja copia de Snape de elaboración de pociones avanzadas. Este libro es propiedad del príncipe mestizo. Harry usa el libro bastante. Para cada una de las lecciones de Slughorn, el libro tenía instrucciones más sencillas y claras que podía seguir. El libro era como tener códigos de videojuegos para todas las pociones. Dentro del libro, además de consejos para las pociones o para perfeccionar hechizos existentes, también había hechizos escritos que eran completamente nuevos para Harry. Esos eran hechizos que no conocía. La razón por la que nadie los conocía es porque Snape los inventó. Él los creó. La creación de hechizos nunca se ha discutido como tal en los libros de Harry Potter ni en las películas. Definitivamente es un área algo gris. Algunos magos y brujas pueden crear sus propios hechizos, otros no. Y no está claro exactamente por qué. En un inicio tenía la idea de que era una habilidad exclusiva de aquellos con inmenso talento y dedicación. Pero luego recordé al fraude de Gilderoy Lockhart y él también pudo crear su propio hechizo. O tuvo mucha suerte, o Lockhart tenía algo de talento detrás de toda esa vanidad. El hechizo de Lockhart era similar a la marca tenebrosa, en el sentido de que creaba una imagen en el cielo, pero en lugar del cráneo con la serpiente, se veía la sonrisa de Lockhart. De todas las brujas y magos que conocemos, Snape parece tener el portafolio más impresionante de creación de hechizos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creó hechizos? Esta es mi teoría. Primero lo primero, creo que debes tener una idea muy clara de qué quieres que haga tu hechizo. Eso incluiría para qué es, por qué lo estás creando y cómo piensas usarlo. Una vez que averiguas todo eso, tienes que definir cuál será el conjuro, las palabras que dirás al usar el hechizo, a menos que quieras que el hechizo sea no verbal, lo cual también es una opción para algunos hechizos. Esa fue la intención original de Snape con Levicorpus. La siguiente conversación entre Hermione y Snape refleja sus pensamientos sobre la magia no verbal. Ustedes son, creo, completamente neófitos en el uso de hechizos no verbales. ¿Cuál es la ventaja de un hechizo no verbal? Señorita Granger, su adversario no puede prever la clase de magia que está a punto de realizar, lo que le da ventaja de una fracción de segundo. Una respuesta copiada casi palabra por palabra del libro estándar de hechizos sexto grado, pero correcta en las cosas esenciales. Incluso si el hechizo es producido de manera no verbal, necesita un nombre. Creo que el nombre es importante porque está atado a las propiedades mágicas del hechizo en cuestión. En Harry Potter, la mayoría de los hechizos están en latín o variantes del mismo. Mi mejor apuesta es que el mejor lugar para comenzar será averiguar palabras en latín que estén relacionadas con el propósito de tu hechizo. El nombre Sectum Sempra viene de la combinación de 2 palabras en latín. Sectum, que significa corte o cortar, y semper, que significa siempre. Podemos ver claramente que el conjuro tiene una relación con la función del hechizo. Aunque el conjuro se deriva de raíces latinas, por ejemplo, sectum y semper, que se convierte en sempra, se hacen ligeras modificaciones. Quizá esta modificación en el nombre del hechizo es lo que hace que sea tan complicado. Si fuera tan fácil como simplemente buscar palabras en latín y averiguar el propósito del hechizo, entonces más personas lo harían. Solo alguien con la dedicación y paciencia necesarios podría averiguar qué combinaciones funcionan bien juntas. Extremadamente talentoso y paciente. ¿Les recuerda a alguien? Creo que después de establecer la función del hechizo y averiguar las raíces latinas asociadas al mismo, el mago o bruja tendría que experimentar con el ensayo y error sobre diferentes variaciones o derivaciones del conjuro. Adicionalmente, me imagino que la intención tendría que combinar a la perfección con el conjuro. Es decir, si dicen las palabras correctas sin la intención correspondiente, no funcionará. La creación de hechizos suele considerarse peligrosa.
puedo ver que experimentar con las delicadas fuerzas de la magia podrían a veces producir resultados poco favorables. Otra posibilidad que quizá funcione para que un mago o bruja cree un hechizo sería examinar hechizos que ya existen y que comparten algunas similitudes con el que se está intentando crear. El Sectum Sempra de Snape no es el único hechizo con la palabra Sempra en él. En la serie también conocemos Rictus Sempra. Sabemos que Harry usó Sectum Sempra contra Malfoy, pero también usa este otro que suele confundirse con el hechizo sangriento. Lo vemos en el siguiente fragmento. Dirigió contra Malfoy su varita diciendo Rictus Sempra. Un chorro de luz plateada alcanzó a Malfoy en el estómago y el chico se retorció, respirando con dificultad. Malfoy cayó de rodillas. Harry lo había atacado con un encantamiento de cosquillas y apenas se podía mover de la risa. Rictus Sempra se deriva del latín rictus, que significa la apertura de la boca, como una sonrisa pues, y semper, que significa siempre, como ya vimos. Eso nos lleva a que el conjuro significa de cierta manera, siempre riendo o ríe por siempre, similar a cortar por siempre o cortado por siempre, de Sectum Sempra. Rictus Sempra es comúnmente usado en duelos y se usa para que la víctima caiga de risa y no pueda detenerse. El hechizo no fue inventado por Snape, pero quizás se inspiró en la segunda parte del conjuro para producir su propio hechizo. Ubicamos a Snape como el profesor frío y calculador que tiene algo en contra de Harry durante la mayor parte de su educación, pero Snape es uno de los personajes más diversos de la serie. Perseguido por su pasado y su problemática infancia, Snape fue profesor de pociones en Hogwarts durante 15 años, y su copia de elaboración de pociones avanzadas es solo muestra de que Snape estaba más dedicado al arte de crear pociones que nadie más. Es su pasión. En la Piedra Filosofal le dice lo siguiente a sus alumnos de pociones: no espero que lleguen a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte. Lo que Snape en verdad dice aquí es que si tienes talento y dedicación, puedes hacer lo que quieras con las pociones. Sabemos que Snape mejoró las recetas de este libro mientras era estudiante de la escuela. Eso implica directamente que le gustaba experimentar, le gustaba hacer cosas a su manera y ser lo más eficiente posible. Con esto en mente, es probable que Snape, en un esfuerzo por crear sus propios hechizos, haya tomado hechizos preexistentes y jugado con ellos hasta que consiguió su objetivo, de la misma manera en la que jugó con recetas de pociones. Tenemos que pensar, Sectum Sempra, ¿hay algo similar en lo que Snape se pudo haber inspirado? La respuesta es sí. En el libro de los hechizos de Miranda Gottschalk encontramos Difindo, el encantamiento seccionador. Con el encantamiento seccionador, cortar o separar objetos es cuestión de simplemente controlar la varita. El hechizo puede ser muy preciso en manos hábiles y suele ser usado en una gran variedad de profesiones mágicas. Es bastante útil y debe practicarse con precaución, ya que un movimiento descuidado de la varita puede causar lesiones. Difindo fue inventado en el siglo XV por la costurera Delfina Kremp. Difindo viene del latín, la primera persona del indicativo para dividir, separar o abrir. Si vemos los efectos de Sectum Sempra, podemos comenzar a ver algunas similitudes. La sangre empezó a salir a chorros del rostro y pecho de Malfoy como si éste hubiera sido golpeado con una espada invisible. Se tambaleó hacia atrás y cayó en el suelo encharcado haciendo un gran ruido en el agua. Su varita cayó de su mano derecha, que se había quedado sin fuerza. Deslizándose y tambaleándose, Harry se puso de pie y se precipitó hacia Malfoy, cuyo rostro se había puesto de un rojo brillante. Tenía sus manos contraídas sobre su pecho bañado en sangre. Como pueden ver, ambos hechizos son similares, pero aquí están las diferencias que conocemos. Sectum Sempra es una maldición y Difindo es solo un encantamiento. Además, los órganos perdidos por Sectum Sempra no pueden regenerarse. Lo vemos con George Weasley. Asumo que con Difindo sí. Asumo también que Snape se inspiró en las propiedades de Difindo y quiso convertirlo en arma. Odiaba a los merodeadores, eran sus archienemigos. Incluso en el libro, junto a Sectum Sempra, venía la anotación para enemigos. Mi teoría es que Sectum Sempra es una combinación de las propiedades de Difindo y Rictus Sempra. La afinidad de Snape por las pociones y las artes oscuras combinadas con su odio por los merodeadores pudo llevar a la creación de la poderosa maldición de Snape. Tomó un hechizo inocente, usado para cortar hierbas y materiales, y lo convirtió en una maldición oscura que podía cortar carne humana. El único problema con el argumento de la raíz latina de esta teoría es que en el universo de Harry Potter hay magos y brujas por todo el mundo, y muchos de ellos no hablan un lenguaje con raíz latina. Eso puede confundir todo, pero pienso que en un mundo mágico donde aparentemente todo es posible,
La presencia mágica, ubicación e intención del mago o bruja podrían complementar las variaciones de cada conjuro en específico. Es decir, puedes usar tu lengua materna para producir un conjuro que cree el mismo hechizo. Para mí, no tiene sentido que todos los hechizos tengan raíz latina en todo el mundo. Eso es todo por hoy. Si les gustó el contenido pueden dejar sus comentarios, likes y suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles videos sobre el mundo mágico. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas especiales.